A mediados del 2024, la policía estadounidense recibió una avalancha de llamados y mails que los pusieron en alerta. ¿Se trataban de llamadas que denunciaban a un terrible monstruo suelto? ¿Acaso apuntaban esos llamados a algún peligroso asesino que acechaba las calles de esa parte del mapa? Lo cierto es que no. De hecho, las operadoras quedaron algo confundidas en un principio, y no fueron pocas las veces que tuvieron que pedir que les repitieran lo que estaba pasando. Una y otra vez se encontraron con los mismos testimonios. Quienes se comunicaban eran en su mayoría jóvenes. Jóvenes que querían que se pusiera el ojo sobre una generadora de contenidos. Más precisamente, una generadora de contenidos que, según ellos, estaba en grave peligro. Tras todo ese movimiento, los oficiales no dudaron en ponerse en acción y al investigar a la persona en cuestión se encontraron con un panorama ciertamente curioso. La influencer que estaba en boca de todos había subido una serie de bailes de TikTok. En eso no había nada de malo. A diario se suben millones de videos de esas características en la plataforma. Lo poco convencional era la apariencia de la chica que hacía los bailes. Sin ir más lejos, la mayoría de los comentarios que había en sus videos hacían justamente referencia a eso. La mujer que estaba frente a cámara no solo estaba flaca, sino que estaba literalmente cadavérica. A sus 30 años estaría pesando no más de 26 kilos. Al indagar un poco, la policía pudo enterarse de que lo que estaba pasando alrededor de esta estrella de internet era mucho más complejo y venía desde hacía muchos años. Pero no nos adelantemos, ¿qué es lo que sucede con esta chica? ¿Qué hay de cierto en esa teoría que señala que todo lo que le pasa es culpa de su propia madre? ¿Qué significan los términos pro Ana y pro Mía y por qué esto preocupa tanto a las personas que están en línea? ¿Estamos acaso ante la presencia de una persona que se está quitando la vida de a poco frente a las cámaras? Bueno, para responder esta y otras preguntas es necesario que comencemos por el principio. Sean bienvenidos al caso de Eugenia Cooney. Los comentarios que recibe a diario Eugenia Cooney casi siempre son sobre su cuerpo, y si bien muchos de ellos son de apoyo, otros son simplemente de bullying, gente que aprovecha para dejar comentarios hirientes y agresiones. Esta situación puede escalar fácilmente en internet, por eso siempre es muy importante tener nuestras redes protegidas, y para tener protección en las redes, qué mejor que utilizar Surfshark. Surfshark es una red privada virtual que sirve para ayudarnos a cuidar toda nuestra información, cifrando nuestros datos para que si alguien intenta espiarnos no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos y ofertas en pasajes de avión, sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark además podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren hacerme caso y comenzar a usar Surfshark, les traemos esta oferta especial del Black Friday. Con esto van a conseguir 4 meses extra a un precio imbatible. ¿Cómo la consiguen? Entrando al link que se encuentra aquí debajo en la descripción y que aparece también en pantalla, que es surfshark.com/Magnus Mephisto. Con esto van a conseguir esta oferta especial que no se va a repetir en mucho tiempo y además tiene una garantía de 30 días para probarlo y pueden pedir reembolso si es que no les convence. No sé qué están esperando, entonces para bajarse Surfshark, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. Una chica solitaria. Eugenia Cooney nació el 27 de julio de 1994 en Boston, Massachusetts. Sin embargo, ese no fue el nombre con el que sus padres la bautizaron. Antes de llegar a la fama como la autodenominada chica esqueleto, la joven se llamaba Colleen. El Eugenia llegó a unos meses de su nacimiento, cuando su madre, que luego tendrá gran protagonismo en la historia, decidió llevarla al registro civil para borrar el primer nombre que le había colocado y ponerle otro con el que la terminarían conociendo sus fans de todo el mundo. Sin embargo, los fans son algo que tardarían en llegar en este relato, y es que Eugenia no fue una niña con muchos amigos.
amigos. Su carácter introvertido tuvo la desgracia de toparse con los más problemáticos de la clase y pronto comenzó a recibir acoso de todo tipo. A Eugenia no la elegían para hacer equipo. Quienes se decían sus amigos solo estaban con ella por algún interés momentáneo y hasta sus profesores la hacían a un lado. Sí, lo que escuchan. Los adultos, en lugar de tratar de ayudarla a hacerse un lugar en el mundo, preferían culparla por lo que le pasaba, remarcándole que si otros niños no deseaban jugar con ella, debía esforzarse más. Esto alentó a que el bullying no solo no se detuviera, sino que no tardara en expandirse hasta volverse insoportable. A muy temprana edad la niña comenzó a exteriorizar su deseo de ya no concurrir a las aulas. ¿Por qué iba a querer hacerlo? Encerrada en esas 4 paredes solo recibía desprecio e incomprensión. En cambio, en su casa podía sentirse libre y si bien no tenía la compañía de otros niños de su edad, siempre estaba la chance de pasar tiempo con sus personajes favoritos de la ficción. Lenta pero inexorablemente Eugenia se volvió una chica solitaria que vio cumplido su propósito el día que sus adultos responsables decidieron dejar de cambiarla de colegios para anotarla en clases en línea. A partir de ese momento la joven sintió paz. Y lo cierto es que la computadora y la virtualidad comenzaron a ganar más y más terreno en su vida diaria, tanto para su desarrollo como para su sociabilización. Más temprano que tarde, Eugenia empezó a visitar foros y diferentes redes sociales. Allí descubrió que en la virtualidad era más fácil poder sentirse parte de un grupo. Allí podía buscar a personas con sus mismos intereses, personas que por sobre todo no la juzgaban. Había nacido entre ella e Internet un amor a primera vista. Un amor que no tardaría en aumentar y en dibujarle un destino en el horizonte. Muy de a poco la Eugenia influencer de las constantes polémicas comenzaba a emerger. Nace una youtuber. La primera vez que la cara de la joven dio la vuelta al mundo fue por sus trabajos como modelo. Sí, Eugenia comenzó a trabajar en sesiones fotográficas y la verdad es que las marcas se aproximaron rápidamente a ella. Siempre se buscan rostros jóvenes y frescos para nuevas campañas y esta muchacha parecía tenerlo todo. Eugenia se mostraba muy responsable, con disciplina y sin nada de amigos, cosa que a quienes la contrataban les encantaba. ¿Las razones? Sencillas. Sin amigos era imposible que saliera de fiesta como todo adolescente, o que estuviera involucrada en alguna conflictiva historia de amor. Es decir, las empresas la tenían a su entera disposición y podían trabajar durante horas con ella sin que se interfirieran otros planes. Por ese entonces el aspecto de Eugenia era muy diferente al de hoy en día, y la realidad es que tenía grandes chances de escalar en el oficio de las pasarelas. Pero entonces, quienes la representaban le dijeron que para poder renovar sus contratos, necesitaba que diera de baja su actividad en redes sociales. Necesitaban construirle un perfil desde cero. Era el primer paso para convertirla en toda una estrella. Lo que no se imaginaba era lo que iba a pasar. Eugenia les dijo que simplemente no estaba dispuesta a hacer aquello. Las redes sociales y los contactos que había hecho en las mismas la habían salvado de una infancia cruel y no estaba dispuesta a renunciar a todo eso. Le dijeron que si no lo hacía, su carrera de modelo con ellos había llegado a su fin. Ella les dijo que lo entendía y se fue dando un portazo. La joven no quería sentir que alguien tomaba el control de su vida una vez más, por lo que decidió que iba a centrar todo su potencial en las redes. Se convenció de que podía ser una generadora de contenido respetable para poder vivir de aquello. No se imaginaba qué tan lejos iba a llegar. El 17 de junio del 2011 realizó una transmisión en vivo por YouKnow. Un poco más tarde abriría su canal de YouTube y ya no habría vuelta atrás. Su perfil quedó muy claro desde el comienzo. Hablando de moda, cosplay, maquillaje y su vida privada, la joven consiguió en tan solo 3 videos casi 8 millones de vistas. Estaba claro que al público le gustaba verla. Su carisma, su estilo entre gótico y emo, su buena predisposición inmediatamente la hicieron sobresalir. Mientras otros intentaban generar escándalo con otras figuras o parecían querer ostentar un alto estilo de vida, Eugenia se mostraba humilde y con un sentido del humor que rayaba lo inocente. Tan meteórico fue su crecimiento que para noviembre del 2018 ya tenía 500.000 de seguidores en Twitch. Ese mismo año, de hecho, la llamarían para protagonizar el video musical de la canción Anthem for the Jadget de Nicki DeMar. En 2020 fue nominada como YouTuber del año en la 12ª edición anual de los Shorty Awards. Eugenia era toda una personalidad destacada, pero había cambiado mucho desde sus inicios. Y no solo por la fama que ahora tenía y antes no, literalmente había sufrido cambios bruscos. Primeras controversias. Fue a mediados del 2015 cuando algunos de los seguidores habituales de Eugenia empezaron a expresar su preocupación por la pérdida de peso de la influencer. Video tras video la chica comenzó a mostrarse más y más delgada, llegando a extremos que desataron las más variadas teorías. ¿Teorías como cuáles? Bueno, desde que sufría algún problema alimenticio hasta que tenía un cáncer.
sin dejar de pasar por la especulación de un posible camino de autodestrucción elegido muy a conciencia. Pero ¿qué estaba pasando realmente con Eugenia? Consultada al respecto y a sabiendas de que no podía hacer oídos sordos a los que todos señalaban, Eugenia respiró hondo y, tratando de sacar importancia al asunto, alegó que se encontraba en perfecto estado. Dijo que era verdad que estaba más flaca, pero que aquello no era algo que debiera causar tanto revuelo. Lo que hizo básicamente fue afirmar que estaba en pleno uso de sus capacidades y que estaba eligiendo lo que le pasaba. Repitió hasta el cansancio que, si bien se sentía halagada por la preocupación de todos, su salud estaba en óptimas condiciones. Esta respuesta dividió las aguas entre los seguidores y la polémica pronto pasó de su caja de comentarios a las plataformas en general. De pronto, muchos otros generadores empezaron a subir videos de Eugenia en los que analizaban a la chica. Algunos lo hacían para exponer con algo de morbo la situación y sacar conjeturas sobre los posibles problemas que la joven ocultaba a sus espectadores. Tantos otros lo hicieron para apoyarla, instaurando un debate que se volvió candente y muy prendido en las redes de ese entonces. ¿Por qué Eugenia no podía mostrarse como deseaba? ¿Cuál era el problema si quería lucir como lucía? Las aristas que confluían en este debate eran muchas y todas despertaban los más diversos ecos. Estaba la visión de los expertos en salud, que alertaban sobre estos comportamientos, la visión de otros jóvenes que decían sentirse identificados con Eugenia, y la visión de quienes se tomaban todo como un gran show y solo deseaban que de un modo o de otro el escándalo subiera de tono. Quienes lograron instaurar su voz por encima de las otras fueron los más críticos a la youtuber, que alegaron que no se podía normalizar lo que a claras era un trastorno alimenticio. Estas personas también indicaron que el contenido de la chica podía influir de manera negativa entre los adolescentes que estuvieran atravesando ciertos dilemas típicos de la edad. Las inseguridades y una sociedad mayoritariamente superficial y excesivamente ocupada en la imagen parecían el caldo de cultivo ideal para que Eugenia se volviera un modelo a seguir. ¿Podía ser esto cierto? ¿Realmente la presencia de Eugenia en las redes era una bomba de tiempo para otras personas? La respuesta a estas incógnitas pareció ser afirmativa cuando quedó confirmado que las fotos con el cambio físico que estaba llevando Eugenia eran usadas como inspiración en foros y comunidades pro-Ana. Hablamos de foros y comunidades que en los últimos años se han vuelto el centro de atención para muchas organizaciones que desean cerrarlos por considerarlos peligrosos y fomentadores de daños irreversibles en chicos y chicas de todo el mundo. Anorexia en Internet. Pro-Ana es como se denominan a las personas con anorexia que se consideran a sí mismas como un grupo o una subcultura. Los pro-Ana promueven la anorexia nerviosa como un estilo de vida, sin tomar en cuenta los efectos adversos que provoca sobre el organismo. A su vez, existen los grupos pro-Mía, que abogan por la bulimia como un estado deseable para muchas personas. Estos grupos existen desde la década de los 90, pero se han visto potenciados a partir del uso de Internet, que les posibilitó la manera de compartir dietas, laxantes, ejercicios o incluso consejos sobre la forma eficaz de quitarse la vida si uno no logra tener ese cuerpo perfecto que se supone que todos debemos tener. Los blogs y foros con estas tendencias suelen ser denunciados y por eso es común que se creen y desaparezcan constantemente. Muchas veces se trata de los mismos usuarios que van mutando de soporte y van moviendo con ellos a una serie de seguidores que desean profundizar en hábitos que los médicos se han cansado de alertar como poco recomendables. La anorexia nerviosa genera una distorsión en la percepción que uno tiene de su propio cuerpo, generando una conducta obsesiva que hace que quienes la sufran hagan que su vida gire en torno a la búsqueda de un determinado peso o imagen. Para esas personas, un espacio como los pro-Ana, donde pueden pasar horas y horas hablando sobre aquello que no pueden sacar de su cabeza, es una especie de paraíso. De ese modo evitan tomar lo que les sucede como una enfermedad a ser tratada y encuentran la conexión. Sin embargo, quienes luchan para que estos grupos paren de proliferarse, argumentan que no es sano que muchas personas que sufren un mismo trastorno se vinculen sin la intervención de mediadores, dado que las distorsiones que tienen de la realidad se verían amplificadas. Eso sin contar que entrarían en un círculo de confort que no les ayudaría a vislumbrar el camino hacia una vida más sana, donde puedan aceptarse sin sufrimiento mediante. En respuesta a esto, el movimiento pro-Ana ha elaborado varios manifiestos en los que expone que lo único que buscan hacer es dar un lugar de encuentro para personas que ya tienen el mencionado trastorno y precisan sentirse aceptados, al menos entre los suyos. Aunque algunos de los que forman parte del movimiento se autoperciben enfermos, piden tener la libertad de poder actuar según sus deseos y no como se supone que deberían. Alegan no generar en ningún momento una apología. Expresan además que quienes dicen querer ayudarlos actúan más como canceladores
investigadores deseosos de someterlos a tratamientos invasivos y poco amigables. Los estudios realizados en varios países indican que entre el 5 y 10% de los anoréxicos muere por esta condición, estadística suficiente para que en algunos casos la justicia haya intervenido, ordenando la hospitalización obligatoria del sujeto en cuestión. En vistas de todo esto fue que en 2016 se realizó una petición de Change.org titulada «Prohibir temporalmente a Eugenia Cooney en YouTube». La misma juntó la nada despreciable cantidad de 18.000 firmas y no tardó en viralizarse. Con el paso de las horas la petición se consideró violenta y fue eliminada. Sin embargo, para ese momento ya había llegado a manos de la mismísima Eugenia, que volvió a negar tener un problema y dijo que jamás había tenido la intención de ser una mala influencia. Aunque se mostró fuerte, aquello fue un golpe duro para ella. De pronto se había gestado a su alrededor una lucha entre gente que la defendía y quienes la querían lejos de ese lugar que tanto se había esmerado en conseguir. De un modo o de otro, ya nadie parecía fijarse en su contenido, sus reseñas o sus fotos. Todo lo que pasaba a su alrededor, tanto lo que le halagaban como lo que le denostaban, pasaba inexorablemente por su peso. De a poco y dando constantes indicios de estar confundida, Cooney comenzó a publicar menos material, hasta que en 2019 llegó a pasar semanas sin aparecer en las redes. Por ese momento se corrió un nuevo rumor. Eugenia había llegado a una situación crítica y finalmente había fallecido. En febrero de ese año tuvo que ser Eugenia la que saliera a desmentir aquello. También anunció que iba a retirarse por un tiempo de la virtualidad, dado que debía, y cito textualmente, trabajar en esto con mi médico en privado. Se supo luego que se había involucrado con un severo tratamiento para enfrentar lo que hacía tiempo negaba. Aunque no todo fue por la presión de los internautas. Más adelante trascendió que los amigos de la chica le habían hecho una intervención. Incluso, la habían invitado engañada a lugares para finalmente decirle que estaban preocupados por ella. Toda la situación había sido conflictiva y estresante. Si bien sabía que querían ayudarla, Eugenia vio en todo esto como una traición de sus seres queridos, que no tuvieron más opción que llevarla por la fuerza a un profesional. De este modo, Eugenia fue internada en un psiquiátrico, peleada con sus amigos y sabiendo que del otro lado de la pantalla nadie la miraba, sino era para hablar de su figura. Su mundo se desmoronaba, y recién en ese momento se trató de poner un paño de agua fría. Sus fanáticos, que también se habían dejado llevar por la adrenalina de la polémica, recordaron por qué Eugenia les caía bien y por qué se divertían con ella. Llenaron sus redes de buenos deseos y luego se dedicaron a esperar. Algunos llegaron a suponer que ya no volvería, pero sí, Eugenia estaba lejos de abandonar internet para siempre y por supuesto tampoco la abandonarían las controversias, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Vuelta al mundo virtual. Jen Dawson nació el 19 de julio de 1988 y es un youtuber estadounidense que realiza contenido de comedia, hablando de conspiraciones y parodiando videoclips. En 2013 su canal principal llegó a estar en el puesto 33 de canales con mayor cantidad de suscriptores. Era y es una estrella emblemática de la plataforma con más de 18 millones de seguidores y tiene tanto amantes como detractores. Fue en el canal de este personaje que en julio del 2019, luego de algunos meses de ausencia, Eugenia hizo su esperada reaparición. Jane se entrevistó con la chica, que se veía con algunos kilos extra y que por primera vez hablaba abiertamente de lo que pensaba que era un problema. Con un tono calmo, la joven expresó que los infinitos videos que se hacían sobre su figura la habían afectado de sobremanera, generando en ella un rechazo hacia su propia persona. Sin embargo, ese horrible trago había sido el que la había empujado, según decía, a pedir ayuda. La charla de más de 1 hora y media mostró a Eugenia más consciente de sí misma y su impacto. Una Eugenia que con honestidad impulsaba a quienes se sentían solos a hablar con otros para que no tuvieran que atravesar sus mismos calvarios. Menos de un mes luego de haberse publicado el video llamado El regreso de Eugenia Cooney, el mismo ya contaba con 27 millones de vistas. La reacción del público en general fue la de aplaudir la valentía de la chica y le instaron a no bajar los brazos en la lucha que había comenzado. Pronto dejaron de verla como una amenaza para promulgar la idea de consagrarla como youtuber del año por haberse animado a revertir una situación que le era adversa. Los elogios llovieron y esto fue el motor para que Eugenia se reinventara en sus propias redes, donde de a poco pero sin pausa volvió a generar contenido, cada vez a mayor velocidad. Y junto con esta nueva ola de videos empezó a sonar otra campana del asunto. Mientras Eugenia se reencontraba con el cariño de sus fans, ex amigos personales comenzaron a aparecer en diferentes programas virtuales para decir que algo no estaba bien. Con total seriedad decían que Eugenia estaba fingiendo una recuperación que en realidad no había existido.
Estos jóvenes decían estar exponiendo a Eugenia por su propio bien, al tiempo que remarcaban cómo la influencer había abandonado los tratamientos a la que la habían sometido mucho antes de haberlos terminado. A la vez, y como confirmando todo esto, quienes seguían los videos de Eugenia pudieron ver que efectivamente la chica volvía a perder peso a la vista de todos, a la vez que volvía a su comportamiento negador. Nuevamente posaba, se maquillaba o jugaba los videos en línea, mientras su imagen se volvía más y más cadavérica. A principios del 2021 se inició otra petición en change.org para restringir la edad o eliminar por completo el canal de YouTube y las cuentas de redes sociales de Cooney. Todo volvía a empezar, solo que otro personaje entraba en escena. ¿Secuestrada por su propia madre? La relación de Eugenia con su madre siempre fue peculiar. Ambas han aparecido juntas en muchos videos y en más de una ocasión han contado anécdotas compartidas. Se sabe así que su madre siempre la consintió y se encargó de cumplirle todos los caprichos, incluido, como dijimos, el de darle una educación en su propio hogar. Según creen algunos, nunca sucedió eso de que Eugenia sufriera rechazo en su niñez. Estas personas sostienen que su madre la habría aislado a propósito, siguiendo escabrosos planes. La mujer siempre está al pendiente de su hija y se encarga, por ejemplo, de llevarla a lugares para que no maneje y se pueda encargar de sus cosas. Cuando los amigos de Eugenia sacaron a la luz lo infructuosa que había resultado la rehabilitación, señalaron a la mujer como promotora de que todo fracasara. Según ellos, la madre de Eugenia había hecho lo posible y lo imposible para acelerar el momento en que su hija pudiera abandonar la clínica. Dicen que hasta parecía preocupada por lograr que las cosas volvieran a ser como eran y nada cambiara en Eugenia. ¿Pero por qué tendría tal actitud? ¿Acaso su madre está dispuesta a sacrificar la integridad de Eugenia con tal de que ésta siga acumulando billetes gracias a sus redes sociales? ¿Acaso se trata de una madre inescrupulosa que no tiene nada de piedad al momento de convertir a otro ser humano en un cheque en blanco? Las teorías de la conspiración tocaron su techo cuando, analizando algunos clips, algunos internautas llegaron a decir que en realidad Eugenia es prisionera de su madre, que la obliga a hacer todo lo que hace y la mantiene en una habitación encerrada. ¿Tiene esto sentido? ¿Hay pruebas para sustentarlo? La realidad es que Internet no necesita que hayan pruebas para viralizar una noticia, por lo que en 2023 hubo una oleada de videos que se encargaron de diseccionar las apariciones de Eugenia y su madre para rastrear en ellas algún indicio que probara algo de lo que se decía. Y si bien no pudieron sacar nada en claro, la constante presión de estos investigadores en línea sí hizo saltar por los aires otro escándalo. En el servidor de Discord de Eugenia surgieron acusaciones de comportamiento depredador hacia jóvenes por parte de hombres mayores. Incluso, según algunas fuentes, el propio moderador contratado por Eugenia tenía antecedentes de abuso infantil. Esto llevó a hablar de un oscuro mercado de personas que tienen un fetiche por jóvenes con anorexia y que fomentan este trastorno en chicas para así poder cumplir sus oscuros deseos. Para muchos esto tenía mucho sentido y era la razón por la que Eugenia empezaba a lucir cada vez con menos ropa en sus apariciones. Sin embargo, a pesar de todas las afirmaciones de que es víctima de su madre, de las empresas que la contratan o de una red que trata de mercenarios y abusadores, lo cierto es que Cooney es una adulta que en 2024 cumplió los 30 años y que ya ha dejado en claro que se siente bien con su mente y con su cuerpo. Además, remarcó para cerrar el asunto que nadie puede obligarla a comer. Actualidad del caso. Todos los años la policía de Massachusetts recibe llamados de los fans de Eugenia. Todos son llamados de preocupación por la youtuber oriunda de ese estado. Tan recurrente es esto que los altos mandos de seguridad dicen ya conocer a Eugenia, dado que en más de una ocasión fueron hasta su casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Para calmar los ánimos y las paranoias de algunos, los uniformados han declarado que tienen con Eugenia un pacto que solo ellos conocen. Si un día la chica se siente en peligro o haciendo algo por la fuerza, va a poner frente a cámara un elemento que alertará a los oficiales para que actúen en consecuencia. Esta respuesta fue tomada con poca seriedad por la comunidad virtual. Es que según creen, hay muchos modos de estar preso de alguien o de algo, y la prisión más efectiva es aquella que no es vista como tal por el propio prisionero. Con esto quieren decir que probablemente Eugenia hace tiempo que necesita ayuda, pero está incapacitada para entenderlo. Otras personas que se acercaron al caso creen que es necesario y oportuno recalcar que los trastornos alimenticios son más propensos a gestarse en las sociedades industrializadas, donde se crea una constante presión para que cada cual cumpla un rol específico y encaje con ciertos patrones estandarizados. Así se ha llegado a la falsa idea de que una persona delgada y hegemónica tiene más chances de un futuro exitoso. Sin ir más lejos. Falacias que solo sirven para atentar contra la salud mental de millones de jóvenes que salen a enfrentarse por primera vez a un mundo hostil en el que todo parece depender de las apariencias.